Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles habitués de nuestro programa de los días martes y jueves a las 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista, conduzco habitualmente este programa y hoy me acompaña Benjamín Fernández Bogado, amigo y compañero de camino. Él es, además de director de 5 días, él es el director del ILAE y de Univerano, que en su edición 2021, sobre la cual vamos a conversar en el día de hoy, está en esta edición con el tema de la pandemia en su perspectiva histórica. Muy buenas tardes, Benjamín, te saludo desde Recoleta y vos estás en Fernando de la Mora. Bueno, un saludo cordial para ti, Víctor, y para toda tu audiencia. Me da mucho gusto compartir contigo estos minutos desde esta parte del país para hablar sobre esta experiencia que dimos en llamar Univerano y que apunta a tener un foro durante esta temporada estival con varias cuestiones que van fijando agenda sobre las cuestiones que van a acontecer durante el año. El año pasado tuvimos nuestro último encuentro presencial bajo el bosque del ILAE en Caacupé y esta vez lo hacemos a través de la virtualidad que nos permite Zoom de compartir expositores internacionales con expositores locales. Eso nos da también una doble perspectiva. Paraguay, que tiene una larga tradición aislacionista, esta isla rodeada de tierra de la que habló Roa Bastos en su descripción del Paraguay, tiene la posibilidad hoy magnífica de tener durante 1 hora y media, como tuvimos el sábado pasado, a David Jiménez, un hombre que dirigió el segundo diario más grande de España y que habló de manera casi, yo diría, profética de lo que sería en la semana uno de los ejes grandes de conversación, el discurso de Biden sobre la verdad y la cuestión de cantidad de mentiras que se instaló durante el gobierno de Trump durante los 4 años. O sea, el tema de verdad, mentira. A ti que te gustan mucho las cuestiones filosóficas, hubo una cita al obispo de Pona, San Agustín, que hablaba sobre el sentido de la construcción de la multitud y de la gente, y en donde explicaba que si no sabemos lo que nos une, nunca llegaremos a ningún tipo de destino. Así que este es un año atípico, no quisimos dejar de estar con la cantidad de personas que nos siguen, no solo los que se inscribieron, que suman más de 100, sino también los que nos siguen a través de 5 días televisión y Radio Libre, y el hecho de que tengamos un material que queda grabado en YouTube y que permite que en cualquier momento, en cualquier lado, alguien lo pueda volver a ver como ha ocurrido durante esta semana. Ya. Me gustaría que nos presentes quién es el expositor. Yo sé que es ítalo-argentino. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus actividades? Y después yo te quiero hacer 4 preguntas filosóficas sobre el tema histórico. En primer lugar, ya te la tiro una. Cuando llegó la pandemia, las hipótesis sobre el futuro en la perspectiva histórica se apagaron. Es decir, la historia se cortó. Richard Haas, un periodista norteamericano, un historiador, justamente dice: la historia se acelera y el futuro se paraliza. Y eso es muy jodido, hablando en paraguayo, en la perspectiva de la psicología social. Porque el futuro se apaga, las hipótesis sobre el futuro, que son las estrategias de los hombres de empresas, de los políticos, de los estudiantes que están preparando viajar, están preparando sus becas, están preparando sus profesiones, preparándose para terminar. En el caso mío, que soy padre de varios hijos, en tu caso, que sos padre de varios hijos, de varios hijos también. Entonces, el futuro de esos hijos nuestros, Benjamín, parecía que se apagaron. Se necesitaron, en consecuencia, construir nuevas hipótesis sobre el futuro, nuevos actos de fe, nuevas estrategias para escaparnos de un cautiverio político y económico al cual nos condenó la pandemia súbitamente. Y como dice Richard Haas, en un momento argel, diría yo como paraguayo, en donde la historia se acelera. Y yo busco allí qué quiere decir Richard Haas con la historia que se acelera.
Y Richard Haas dice, las historias se aceleran, dice este historiador, cuando necesitamos tomar decisiones de manera rápida y ágil porque nuestras vidas corren peligro. Las guerras aceleran las historias, las pestes aceleran las historias y la toma de decisiones en situaciones aceleradas pueden ser decisiones erradas. Con esta introducción de perspectiva histórica, después te hablaré de cómo buscaremos seguramente este sábado nuevas hipótesis sobre el futuro, que sobre lo cual yo voy a hablar comentando lo que dice nuestro expositor internacional. Yo quisiera que lo presentes al ítalo-argentino que nos habla desde Europa. Por favor. Me parece una introducción provocativa la que haces y te reafirmo con una sola línea. En el estado de Minnesota, que es digamos, un estado relativamente pequeño con 2 millones de habitantes, hay una pequeña ciudad que se llama Rochester. Eso está al sur de la capital, que es St. Paul, que está cercana a Minneapolis, que es otra de las ciudades importantes del estado. De hecho, se denominan Twin Cities o ciudades gemelas a St. Paul y Minneapolis. Bueno, a más o menos 2 horas y media al sur está una pequeña ciudad llamada Rochester, donde 2 hermanos de origen húngaro, de apellido Mayo, como el mes nuestro, llegaron a fundar un hospital. Hoy el mayor centro sanitario hospitalario de Estados Unidos, el más caro, pero el más extraordinariamente efectivo, se llama la Clínica Mayo. Está en Rochester. Y en la entrada del hospital hay un museo que hace una descripción de todos los descubrimientos e inventos que se dieron en la Clínica Mayo durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, por ejemplo, descubrieron que no había necesidad del uso de escafandras para poder soportar la pérdida de presión volando un avión, por ejemplo. O sea, ese aceleramiento de conocimiento se dio de manera tan brutal que después de pasear por el museo del hospital de la Clínica Mayo, uno sale diciendo, gracias a la guerra hemos tenido unos avances extraordinarios en medicina, como jamás hubiéramos tenido esa capacidad de poder acortar los periodos históricos. A mí me tocó escribir el año pasado un libro de ensayos que anda muy bien, que se llama El Jardín Pandémico, en donde me tocó describir en términos de cuarentena cómo veía esa pregunta que te haces de manera profunda. ¿Cuál es el futuro? Y yo digo en ese libro una cosa que suelo repetir, que lo mejor que le pudo pasar al mundo que veníamos como veníamos era que le ocurriera una pandemia. ¿Eso qué significa? Que era la única manera de poder parar la pelota, levantar la vista, observar el ritmo de juego y determinar cuál es el sendero y el camino que tendríamos que desandar. Las cosas no andaban bien en el mundo, no hacía falta más que levantar la vista y ver la cantidad de seres humanos que viven fuera de sus países porque no encuentran en sus gobiernos la posibilidad de construir el bien común. 1.000 millones de seres humanos viven en otros países que no son los de su nacimiento porque huyeron de la hambruna, de la persecución política, de las cuestiones de guerras raciales, de los conflictos de manera permanente. Entonces, cuando uno observa ese tipo de cosas y dice, caramba, anteriormente levantábamos muros o perseguíamos a los que intentaban ingresar a nuestra frontera, como lo hizo Trump durante su presidencia de 4 años, uno observa que ese mundo injusto que se estaba levantando podía sostenerse todavía por mayor cantidad de tiempo. Y solo como detalle, si no hubiera habido la pandemia, Donald Trump, que es un admirado tuyo, hubiera sido reelecto en el cargo. Sin embargo, esos 7 millones de votos populares que le separaron de Biden, que triunfa en los comicios, son todavía elocuentes de que con todo eso la gente no pudo escapar de las mentiras, de las fake news y cosas parecidas, y le dieron 4 millones de votos más que le habían dado cuando triunfó frente a Hillary Clinton. Y estamos hablando del país que tiene de las 100 mejores universidades del mundo, 80 de las suyas ranqueadas en los primeros lugares. El país que tiene la mayor cantidad de premios Nobel. El país que tiene una estrella de epidemiología llamado el doctor Fauci, que fue humillado por Trump en una conferencia de prensa cuando dijo hay que combatir el coronavirus con camas solares, esa que nos permite tener una piel de verano durante toda la vida.
Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que nos ocurrió durante este tiempo, y de eso vamos a hablar el próximo sábado, es cuánto aprendemos de las pandemias. Sabatino Anechiarico está escribiendo un libro sobre lo que fue la fiebre amarilla de 1871. Si uno se pregunta, ¿y qué fue eso? Y nadie sabe, porque de hecho Paraguay era un gran cementerio en 1871. El 85% de su población había sido aniquilada en la guerra de la Triple Alianza, eso que Chiavenato llama el genocidio americano. Y por supuesto había muy pocos conocimientos de lo que estaba pasando en la Argentina con la fiebre amarilla. Pero Sabatino me dice, ese fue un hecho tan trascendente que el libro que estoy escribiendo en lengua italiana y que sale dentro de 3 meses, me dio un dato que yo no conocía, que es la mayor cantidad de italianos muertos sin causa bélica en el mundo. Murieron 15.000 personas para una ciudad, un país como una ciudad como Buenos Aires, que tenía 150.000 habitantes. Murió el 10% de la población. Es como que en el Paraguay muriéramos 700.000 por una peste determinada. Llevamos 2.500 en esta pandemia, pero estamos muy lejos del 10% de la población. En el caso de Argentina, me pareció muy interesante que él nos contara eso, e inclusive me decía en estos días, voy a dar a conocer el próximo sábado los nombres y apellidos de paraguayos que murieron de la fiebre amarilla en el año 1871. O sea que ese va a ser un momento y un punto de inflexión para conocer desde la perspectiva de un investigador, un escritor, una persona que trabaja con la Sociedad Científica de Argentinos en Italia, que tiene varios foros mensuales con sus grandes personalidades que viven en Italia y viven en Argentina, la posibilidad de conocer lo que pasó en la Argentina y en Buenos Aires específicamente en 1871 durante 5 meses en que el 10% de la población fue aniquilada por causa de la fiebre amarilla. Y le van a contestar 2 personas aquí en Paraguay. Una, el escritor y profesor de historia, el doctor Eric Caballero, que va a hacer una referencia de lo que fue la gripe española en Paraguay de 1918 a 1920. Esa experiencia fue también singular. Paraguay no tenía sistema, por ejemplo, de salud pública. Había un hombre filántropo que conocía de este tipo de cosas que se llamaba Andrés Barbero, el mismo que regaló sus propiedades porque no tuvo hijos y creó la Cruz Roja Paraguaya y otras instituciones importantes de filantropía. Y también va a contarnos la historia del doctor Gorostiaga, que era uno de los pocos médicos existentes de la época, cuyos 4 hijos murieron contaminados por el virus de la gripe española y que forman parte también de los números trágicos de esa experiencia, que según dice Harari, que es uno de tus escritores favoritos, afirma de que la gripe española mató entre 50 y 100 millones de seres humanos hace 100 años. Supongamos que sea el número menor, 50 millones. En este momento, en la misma cantidad casi de tiempo, un año, la cantidad de muertos a nivel mundial alcanza 2 millones y un poco más. O sea, estamos muy lejos aún de los 25 millones que tendrían que ser los muertos ya en la actualidad, siguiendo las cifras mínimas que el libro de Harari nos espeta con respecto a los efectos de la gripe española. Y te invité a ti para darnos ese contexto de decir, ¿y cómo anduvo la economía durante ese tiempo? Para que nos diga de qué manera esta situación de pandemia a nivel global puede hacer resurgir unas nuevas visiones en torno a cuál es la economía en escala humana que necesitamos. Y yo creo que una de las provocaciones interesantes en ese plan, Víctor, que solemos hablar mucho, ¿por qué hay tanta gente que viene a vivir en las ciudades en condiciones miserables e indignas? Le pregunté al intendente de Santaní, una ciudad de 150.000 habitantes, ¿cuántos marginales, cuántas chacaritas hay alrededor de Santaní? Y me dijo 50.000 personas aproximadamente. Le hice la misma pregunta al intendente de Coronel Oviedo y me habló de lo mismo. Todos me hablan de aproximadamente entre el 25 y el 30% de comunidades que anteriormente no tenían chacarita y ahora lo tienen. Mis padres son de Yataití, una población del departamento de Guairá que tiene 5.000 habitantes. Le pregunté al intendente de Yataití cuánta cantidad de marginales viven alrededor del Yataití en las compañías y me dijo 500. O sea, los números son iguales en Yataití, en Santaní, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación.
Y yo digo, ¿por qué vinieron esa gente de esos lugares donde podrían haber vivido con mayor dignidad, con 3 a 10 hectáreas donde podían producir en muy buena calidad? Y hace poco estuve viendo la historia de un paraguayo que vive en Santa Rosa del Aguaral, que con un poco más de conocimiento de la gente de la extensión agrícola, más algunas semillas para sembrar locotes y otro tipo de variedades, encontró de que la pandemia le volvió a rescatar a él como agricultor exitoso y sus ingresos son de aproximadamente entre 7 a 10 millones de guaraníes mensuales. ¿Cuánta gente podríamos haberle dicho durante este tiempo, y ese es un tema para tu agenda, volvé al campo, volvé a vivir en el lugar donde estaba? Eso que de manera política y electoral había dicho Nicanor Duarte Fruto, ya hay copona lleguita ñane cocuenacame. O sea, ¿cuánta gente podría haber vuelto a su cocuenacame y poder ser notablemente feliz con esa vida agrícola en la que Octavio Paz decía, cada vez que el hombre recuerda su felicidad, retorna al Paleolítico, que es el periodo en que el hombre comenzó a hacer uso masivo de los cultivos agrícolas? O sea, esa es la oferta para el próximo día sábado. La experiencia argentina de la epidemia de la fiebre amarilla, la experiencia paraguaya de la gripe española y tu intervención en torno acerca de qué podemos aprender en escala humana sobre esa economía que nos vino bastante injusta e inequitativa antes de la pandemia y que podría hacer surgir nuevos modos de la construcción de la riqueza. Es así. Quiero hacer 2 reflexiones sobre lo que acabas de decir. En primer lugar, solo el que tiene una versión positiva de su pasado puede construir visiones optimistas de sus futuros. Solo aquellos que pueden mirar el pasado y decir, ¿cómo me fue en el pasado? Puede decir, yo encontraré una nueva estrategia, una nueva hipótesis sobre el futuro, un nuevo acto de fe, por lo tanto voy a salir del cautiverio. En economía, tal cual estás hablando, los economistas podemos ver de que esta fue una crisis que se da por el lado de la oferta y después por el lado de la demanda. Eso quiere decir, se suprimió las horas de consumo y se suprimieron las horas de consumo y se suprimieron las horas de producción. Por primera vez en la historia, Benjamín, en los últimos tiempos, la recesión económica fue una política de Estado. Parece una contradicción. El Estado deliberadamente dijo, párese la producción, y la producción se paró. Esto es algo que hay que considerar. No obstante, para salir de ese parate, solo el que puede mirar cómo nos ha ido a los paraguayos en los últimos 17, 20 años, puede construir una nueva estrategia, una nueva hipótesis sobre el futuro en la perspectiva de la generación de riqueza, como acabas de decir, como un acto de fe. Y si yo miro los últimos 17 años, Benjamín, el Paraguay crece a una tasa del 4% exponencial, suavizado, así por mínimos cuadrados, en los últimos tiempos, si es la serie histórica de su Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros los paraguayos, en el sector real de la economía, que es el sector primario, secundario y también ahora en la construcción, el Paraguay viene creciendo, Benjamín. Esta economía nos da razones como para ser optimistas, mal distribuida no la riqueza, que debemos hablar seguramente el sábado. Por otro lado, es muy importante considerar que tenemos que tener una perspectiva de esperanza y de perseverancia. De perseverancia en este momento hasta que llegue la vacuna y nosotros podamos de nuevo encontrar el rebote económico. Eso es el presente, la perseverancia. Hay que aguantar. Es un momento de dolores de parto. No está siendo fácil. Yo quiero que vos sepas y la gente sepa de que la pobreza está subiendo en el Paraguay. Estábamos en el 20% de la población y más o menos llegaremos al 30-35%. La relación del endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto va a llegar al 35% aproximadamente. Esas son cuestiones negativas, pero son cuestiones positivas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos ver de que estamos delante de la mayor migración de capitales en el mundo. La pandemia, Benjamín, puede ser algo positivo si logramos captar esa migración de capitales que están huyendo en este momento de la economía especulativa a la economía real, que es el cocueacame, que tú acabas de decir. Que el sector real es aquel sector económico que se basa en los ciclos biológicos, plantar
¿verdad? Sembrar, regar, cuidar, cosechar, plantar de nuevo, cuidar, sembrar, abonar, etcétera, cosechar, que es el ciclo biológico de la naturaleza, de la economía real. Estábamos viviendo en una economía extremadamente especulativa en el mundo entero, a tal punto que la soja y los granos se convirtieron en una mercadería, en un dinero más de compra-venta, compra-venta. No sé si vos sabés que el trigo se vende 60 veces y en Chicago, y la soja paraguaya se vende 100 veces en Chicago, para que tenga una idea de cómo entramos en una timba, en un casino, y ahora parece que la pandemia le puso freno y se va a mitigar esa especulación atroz, esa especulación caótica en la cual estábamos viviendo. De eso es lo que yo quiero un poco conversar aquí, estoy anotando para lo que estaríamos hablando el próximo sábado. También es importante considerar que el cautiverio al cual nos sometió la pandemia, tenemos que salir de ese cautiverio. Y allí yo sí que, como decimos los paraguayos, te voy a preguntar a vos, guarda, Benjamín, que en este momento el cautiverio político puede continuar después de la pandemia. El cautiverio económico no le tengo mucho miedo, porque los hombres de negocios van a poder escaparse, porque el mercado va a funcionar y los hombres de negocios, nosotros trabajamos, vos y yo, en un diario de negocios, ¿verdad? Estamos como comentaristas, o estás como director, etc. Yo quiero dar buenas noticias para los hombres de negocios. Ellos van a zafar. Va a haber sectores perdedores y sectores ganadores. Pero en promedio, cuando venga la vacuna, vamos a zafar los que producimos riqueza. Te cuento nomás que hoy a mí nos trataron de vender humo por esta conversación. Y le quería yo mostrar cuántos empleos yo ya generé y cuántos empleos vos ya generaste en toda tu vida. Pero te quiero nomás decir que los que generamos riqueza vamos a zafar del cautiverio económico, porque ya no se va a poder suprimir más tanto horas de consumo y de producción de aquí a poco, gracias a la vacuna. Pero el cautiverio político es lo que me da miedo. ¿Qué tal si los políticos siguen diciendo, no, se sigue con la supresión de las libertades, se sigue con el intendente Mau que tenemos ahora, todos los intendentes son Mau ya, ¿verdad? Ya no se hace más tantas elecciones. Cuidado que vamos a censurarte a través de los medios digitales si decía algo que no me gusta. A mí lo que me preocupa es el deterioro de la democracia post pandemia. ¿Qué opinas al respecto, Benjamín, ya que estamos hablando ya de ese tema? Guarda como está lo Curepí. Hay una cuestión que me parece muy interesante que retomo como desafío de lo tuyo. Creo que nosotros tenemos intendentes ilegales y hemos cancelado todas las asambleas de cualquier tipo, porque se canceló la asamblea de autores paraguayos asociados, de la asociación rural, qué sé yo, de varias instituciones porque no podían rejuntarse, como decimos en paraguayo, para hacer el acto comicial. Yo vengo diciendo hace más o menos 10 años que con toda la tecnología disponible que tenemos, no tendríamos que haber tenido inconveniente para elegir primero los candidatos a intendentes y luego los intendentes. Si nosotros estamos haciendo transferencias de 8 millones de guaraníes a través de cualquiera de las telefónicas, de Tigo, de la billetera personal y cosa parecida, es mucho más trascendente hacer una transferencia de 8 millones de guaraníes diario que votar por Portillo en Ciudad del Este. O sea, es mucho más costoso perder 8 millones de guaraníes en una operación que haber elegido mal a Portillo. Entonces yo considero que, así como dijo Zuckerberg cuando recibió su premio en Harvard, de donde no se graduó, pero se fue y recibió una distinción, dijo, estamos en puertas de poder desarrollar un sistema de votación totalmente confiable para elegir presidentes y otras autoridades nuestras. Los paraguayos podemos enviar plata, podemos aprender astronomía, filosofía, matemáticas. El Ministerio de Educación se vanagloria el año pasado de haber enseñado, yo no estoy muy seguro de eso, saberes y conocimientos a través de WhatsApp. Eso que es mucho más importante, ¿por qué no podría uno estar eligiendo a alguien a través de eso? No es complicado, uno tiene el software, tiene el PIN, tiene la posibilidad de la impresión dígito pulgar en muchos de nuestros teléfonos inteligentes y vamos a terminar con eso, con el tremendo gasto que nos significa la burocracia del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, todo ese aparato nos cuesta más de $100 millones año. 100 millones de dólares año. Nosotros podríamos tener un sistema altamente confiable. Hoy el hombre más rico del mundo no es uno que fabrica coches, sino es un tipo que vende cosas a través de Amazon, una tienda.
y desapareció durante 2 meses su competidor chino, el de Alibaba, y casi paralizó los negocios en Asia. No sé dónde se fue ni qué hicieron con él. Pero lo que quiero decir es que si ellos ya lo están haciendo, ¿por qué no nosotros? Anteriormente yo tenía que mendigar a un editor para que publicara mis libros. Hoy yo mismo alzo el contenido de mi libro, la tapa, registro una cuenta y ayer Amazon me dice queremos depositarle su plata y le anunciamos que dentro de 3 días le estaremos depositando lo que hemos vendido de usted. Entonces, si eso se puede hacer ya hoy en tiempo real, ¿por qué no podemos elegir mañana los intendentes que nosotros querramos? ¿Y por qué no podemos tomar decisiones? ¿Por qué no podemos hablar de un parlamento virtual de manera constante y permanente donde la gente vote por ciertas decisiones que van a tomar nuestro intendente? Todo eso nos ha traído esta cuarentena en que ha hecho de que la tecnología sea absolutamente accesible y podamos tener un programa de televisión sin utilizar un plató. Estás en tu casa en Villamorra, yo estoy en mi casa en Fernando de la Mora, hay un montón de gente que es probable que nos estén viendo en un teléfono celular yendo del trabajo a la casa o viceversa. O sea, si todo esto se puede hacer, ¿por qué estaremos pensando con que la política no puede renovarse? El problema de los grandes cambios, Víctor, y esto también es un tema histórico, que los últimos que se dan por notificado de los cambios son los políticos. Los políticos tardan entre 100, 200, 300 años en darse cuenta de que hay que cambiar. Te doy solo un ejemplo. En 1517, tú que eres un lector de los grandes cambios a nivel religioso, Martín Lutero se encuentra con Gutenberg. Ese fue el encuentro más grande que ocurrió en 1517. Y ese monje católico que cuestionaba la jerarquía del Vaticano, le dijo Gutenberg, vamos a publicar la Biblia de manera tal a que vamos a cortar a los intermediarios. Ya no será necesario un papa, un cardenal, un obispo ni un cura que nos lea por nosotros la Biblia. Vamos a hacer leer la Biblia a cualquiera. Ahí murieron los intermediarios. Los políticos no se dieron cuenta hasta que la cabeza de Luis XVI y de María Antonieta rodaron en las calles de París en la Revolución de 1789. O sea, entre 1517 y 1789 hay fácilmente unos 270 años por allí. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué no se quieren dar cuenta? Porque no quieren hacer los cambios que la gente requiere que se haga. Hasta que no termine la cabeza de alguien rodando por las calles de Asunción, no se van a dar cuenta que es necesario cambiar y que la tecnología nos ha proveído de unos recursos extraordinariamente válidos. Para mí fue una novedad hace 13 años dar una clase por una muy mala conexión de internet desde el jardín de mi casa a mis alumnos en Ciudad de México. Y era para mí una cosa extraordinaria poder hacer una cosa como esa, de poder transmitir una clase. Ahora es una cuestión absolutamente normal. Es una cuestión de poder sencillamente determinar qué es lo que tenés que enseñar, cómo tenés que enseñar, y se acabó. La magia continúa igual, solo que ahora se hace de manera tecnológica, tiene un costo mucho menor y hay muchísima gente que va a desarrollar capacidades en la política, en las artes, en la ciencia, para poder llegar mucho más a fondo. Yo creo que no hay temor para eso, al contrario, ese argumento de que esto nos va a traer gobiernos fascistas que nos van a controlar, me parece parte de la teoría de los terraplanistas, de esta cantidad de conspiranoicos que hay en nuestro mundo y que tratan de interpretar todo en clave del miedo. Si los políticos se hubieran dado cuenta de cómo Lutero y Gutenberg cambiaron la ecuación del mundo en 1517, las cosas hubieran sido extraordinariamente más fáciles y no hubiéramos necesitado de Carlos Marx que nos interpretara en clave de revolución industrial la segunda vez que el mundo cambió porque se sacudió en un terremoto enorme. Yo no creo que acá el gobierno sea el que realmente mande sobre las cuestiones de quedarnos o no quedarnos. El gobierno en realidad lo que hace es simplemente ser guiado por el miedo, y el miedo es el que paraliza y el miedo es el que nos impide construir alternativas nuevas. Yo soy un permanente e imperecedero optimista en este tema. Amén, Benjamín. Yo tengo que cortarle en la televisión de 5 días al director de 5 días. Por orden superior, el director se calla ahora. Muchísimas gracias. Solamente quiero decir reflexiva y filosóficamente que el sábado vamos a poder responder a 2 preguntas. Vamos a poder responder 2 preguntas. Esto va a pasar. La primera, el optimismo es esto va a pasar. Y la pregunta es,
¿Cómo querés que se te recuerde cuando esto pase? Y la segunda es, ¿qué querés dejar para atrás? ¿Qué hábitos perniciosos teníamos? Yo, en primer lugar, entre ellos gastronómicos. Ahora adelgacé con la pandemia, por ejemplo. ¿Y qué dejaste para atrás en términos de perspectiva y de hábitos? Buenas tardes y nos vemos el día sábado a las 8 horas en Univerano. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En estas fiestas,